Hay una política muy definida y muy clara de protección a los derechos humanos, de promoción de los derechos humanos y de cuidar a las personas en sus derechos. El Programa Nacional de Derechos Humanos se ha ido extendiendo a todos los departamentos del país. Con este propósito, en el año de 1997 se crea la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Inicialmente, su visión consistía en el apoyo a la población en situación de desplazamiento forzado. En la actualidad, concentra sus esfuerzos en la salvaguarda de 4 derechos fundamentales: vida, integridad, libertad y seguridad. Funcionalmente, la Dirección de Derechos Humanos está conformada por 3 grupos. El Grupo de Protección, el Grupo de Políticas y Prevención, que ejercen funciones misionales, y el Grupo de Apoyo a la Gestión. Aquí se trabaja integralmente para contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho, por medio de diversos programas que protegen al colombiano a lo largo de todo el territorio nacional. Grupo de Protección. En un principio, este grupo se encargaba de proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de dirigentes sindicales y de líderes de ONGs defensoras de derechos humanos. Hoy han extendido su acción a diversos grupos que se encuentran en situación de riesgo cierto, inminente y excepcional, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades. Dirigentes o activistas de grupos políticos, grupos de oposición, organizaciones cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas, grupos étnicos, ONGs de derechos humanos y miembros de la misión médica. Testigos de casos de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dirigentes y miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Periodistas y comunicadores sociales. Alcaldes, concejales, personeros y diputados. Población en situación de desplazamiento forzado. Funcionarios y exfuncionarios responsables del diseño, coordinación y ejecución de la política de paz o de derechos humanos del Gobierno Nacional. Víctimas y testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Pues desde el año 2000 comenzamos a recibir amenazas diversas aquí en el noticiero Noticias 1. Y a partir de los ataques directos físicos que recibí en el año 2005, durante la campaña presidencial, la Fundación para la Libertad de Prensa gestionó este tipo de protección ante el Ministerio del Interior. En virtud a unas amenazas que recibí sobre unos seguimientos de personas extrañas, pues acudí al Ministerio del Interior, a la Oficina de Derechos Humanos, para que se me brindara protección. Me brindó la posibilidad de tener un medio de comunicación para facilitarme la comunicación con las diferentes autoridades, incluso con el programa, y un chaleco antibalas. El Grupo de Protección organiza sus funciones en 4 programas. Programas de protección a defensores de derechos humanos. Programas especiales de protección. Proyecto de fortalecimiento territorial del programa de protección y el proyecto de seguridad preventiva. Como coayudantes del programa de protección que tiene el Ministerio de Interior y Justicia, administramos todos los esquemas que son aprobados a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER, liderado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia. En ese escenario se toman decisiones frente a la implementación de esquemas duros de protección y el DAS lo que hace es implementar esquemas a poblaciones específicas, las que contemplan los diferentes decretos del programa de protección. ¿Cómo el Estado protege a la población desplazada? Es así, sobre todo con la sentencia de la Corte Constitucional, nos ha traído como consecuencia una escalada en el número de personas protegidas. De 187 que teníamos en el año de 1999, llegamos a 6.000 y algo en el año 2004, 2005, 2006. Esa cifra se mantuvo más o menos estable como lo muestra esta gráfica. En el año 2007 se nos disparó y hoy estamos protegiendo 9.444 personas.
El programa de protección se apoya en el órgano asesor denominado Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos CRER. Está integrado por representantes de diferentes entidades estatales, de los delegados de grupos de la población objeto y organismos internacionales, quienes consensualmente recomiendan la adopción de las medidas más convenientes para proteger a una persona. Los casos se tratan con instancias del nivel nacional, además de la articulación que de acá se hace con las autoridades del nivel regional. En segundo lugar, uno se vuelve como el vocero de los personeros frente a este comité e incluso en algunos momentos en que ya hay conocimiento profundo de cómo funciona el programa y cuál es el nivel de compromiso del programa, muchas orientaciones se le ha dado a personeros amenazados de que por favor hagan visible la amenaza. Tenemos casos donde la intervención del CRER de manera oportuna ha evitado que compañeras y compañeros nuestros hayan sido asesinados porque han sido sacados de la zona de riesgo de manera inmediata. La persona en situación de riesgo debe cumplir con unos requisitos y su caso debe someterse a un estudio de nivel de riesgo. Es indispensable que por iniciativa propia diligencie un formulario único de inscripción. Cada caso es particular y de igual forma su tratamiento es especial. Es así que existen medidas preventivas y medidas físicas de protección. Hay unos planes que buscan adoptar a las personas que se encuentran en un riesgo de amenaza y este es el Plan Padrino. Este consiste en establecer una comunicación permanente con la persona amenazada y a partir de esta buena relación se puedan diseñar y ampliar otras medidas de protección que sean requeridas para salvaguardar la vida y la integridad de las personas. En este sentido, se puede brindar protección con medidas duras o blandas. Medidas duras que comprenden escoltas, vehículos blindados, armamento, chalecos antibalas, blindaje de muebles e instalaciones de sistemas técnicos de seguridad. Y medidas blandas como equipos de comunicación, medios de transporte para el desplazamiento aéreo nacional o terrestre, apoyos de reubicación temporal y de trasteo. La labor que realiza la Dirección de Derechos Humanos se destaca por incrementar progresivamente el presupuesto asignado que desde el año 2002 se incrementó en 187%. Programas especiales. Con la Ley 975 del 2005 se encontró la necesidad de crear condiciones para facilitar la intervención de víctimas y testigos en los procesos que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y como respuesta a esta nace el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. El objetivo es permitir que el testigo intervenga en los procesos bajo los principios de autonomía, colaboración armónica, coordinación interinstitucional, factores diferenciales, celeridad, confidencialidad, temporalidad y proporcionalidad. Este programa se rige por un comité interinstitucional con delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Se acaba de dictar un decreto especial para la protección de las víctimas de justicia y paz. Afortunadamente tenemos que decir que salvo los casos difíciles que se presentaron a comienzos del año pasado, en términos generales no vemos amenazas graves a las víctimas de justicia y paz. Por supuesto se están atendiendo las que se presenten como se atiende a cualquier ciudadano. Programa de protección a población en situación de desplazamiento por la violencia. El programa de protección a población en situación de desplazamiento por la violencia va encaminado a proteger líderes y representantes de organizaciones de la población desplazada, así como a personas en situación de desplazamiento que se encuentren en riesgo extraordinario o extremo y que responda a las particularidades de esta población, garantizando un trato preferente y diferencial. Para mejorar la atención a este tipo de población y mejorar la respuesta coordinada de todas las entidades territoriales, se creó la Ruta de la Protección.
Esta ruta parte de las competencias y funciones de las autoridades municipales y departamentales para articular un procedimiento claro y rápido de atención, señalando los roles, funciones y plazos de las autoridades para prevenir, resolver y mitigar los factores de amenaza que se ciernen sobre la vida, integridad, libertad y seguridad de la población. Proyecto de fortalecimiento territorial del Programa de Protección. Actualmente, el proyecto tiene como principal objetivo generar una coordinación efectiva entre las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal para lograr una protección adecuada y oportuna de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las poblaciones objeto en riesgo. Proyecto de seguridad preventiva. El proyecto de seguridad preventiva inició en el año 2004 con el propósito de complementar y hacer más eficaces las medidas duras y blandas de la protección que lidera la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, y desde entonces cuenta con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por medio de talleres, cuadernillos y cartillas, se ha capacitado en materia de autoprotección a la población objeto del programa en las diferentes ciudades del país. Asimismo, se han diseñado campañas de concientización para el manejo del riesgo. Proyecto de descentralización. El objetivo del proyecto de descentralización de la ejecución de la política pública es asesorar la incorporación del componente de derechos humanos y derecho internacional humanitario en todos los planes de desarrollo, tanto departamentales como municipales. Adicionalmente, pretende apoyar al Estado colombiano en el proceso de concertación territorial del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el marco de este propósito, los objetivos son: capacitación a funcionarios públicos para lograr mayor apropiación del tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Definición clara de responsabilidades y funciones de las instituciones estatales que intervienen en el TIM de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a nivel nacional, departamental y municipal. La protección de las personas es una obligación fundamental de todo el Estado, no única y exclusivamente del sector central o del gobierno nacional. Y en eso tienen que comprometerse las autoridades locales principalmente. La víctima, la persona amenazada, ante todo acude ante su autoridad. Proyecto de atención a comunidades en riesgo. Su propósito es elevar los niveles de protección de los derechos de habitantes de las comunidades más vulnerables, localizadas en zonas rurales aisladas, generalmente en disputa por parte de los actores armados ilegales, de difícil acceso y con baja presencia institucional. Pues yo creo que no hay tarea más noble a cual dedicarse que proteger la vida. Y la vida hay que protegerla desde el vientre materno hasta el último día. Y hay que protegerla de cualquier tipo de amenazas. No hay nada más noble a lo cual podamos dedicarnos que a proteger los derechos de los colombianos.